Hola familia Tete. Es un relato largo, así que pónganse cómodos, vale la pena. Ya no recuerdo cómo comenzó. Mi mamá cree que siempre estuvo ahí, en la familia al menos. Mi hermana también lo experimentó. Ella platicaba con un amigo chef. Mi mamá pensaba que era un amigo imaginario, hasta que comenzó a darle recetas exactas que su amigo, que vivía en la pared, comenzaba a pedirle que hiciera. Después se embarazó de mí y decía que podía escucharme llorar desde su estómago. Y tiempo después se enteró de que solo eso lo hacen los bebés que tendrán dones. No recuerdo cuándo empecé a distinguir que las cosas que veía no las veían los demás. O sea, las sombras, las caras borrosas. No todos podían escuchar los gritos de mujeres y distinguir las bolas de fuego que bajaban del cerro. Mis papás creían que eventualmente mejoraría la situación y que se me quitaría eso, pero no fue así. Lo borroso comenzó a ser claro. Empecé a distinguir mejor la forma de los entes que veía. Comenzaron a despertarme por las noches y a platicar conmigo. Comencé a predecir las cosas, a sentir energías de las personas. Nunca intenté apagarlo, pero tampoco hice nada para explorar ese don. Creo que no les tenía miedo. No recuerdo que me dieran miedo. Lo que sí me daba miedo era sentirme diferente. Y cómo comencé a creer, y las personas que se iban antes de irse pasaban a despedirse de mí o a encargarme mensajes para sus conocidos. Y cada vez empecé a tenerle más respeto. No creía que fuera algo malo, e intenté encaminar la situación hacia algo que hiciera sentir mejor a las personas, a los que teníamos que quedarnos aquí, lidiando con esas pérdidas. Todo siguió así, hasta hace un año. En noviembre del año pasado, mi abuela materna me vino a visitar mientras dormía. Me despertó, me cobijó. No me dijo nada, pero pude sentir su mano fría acariciándome mi vientre antes de salir del cuarto. No le di muchas vueltas al asunto porque sabía que no estaba embarazada. Pero en diciembre, la noticia de que estaba esperando un bebé llegó a mí. A ver, yo no lo estaba buscando. La verdad, llegó sin sorpresa. Para ese punto, ni siquiera lo asocié con lo que había pasado en ese día de muertos. Mi embarazo fue complicado. En los inicios me la viví en la sala de urgencias por peligro de aborto espontáneo. Algo me decía que las cosas no estaban bien y que alguien nos quería hacer daño. Finalmente, mi salud empeoró a un nivel crítico. Tuvieron que internarme en un hospital de urgencia durante una semana. Dentro del hospital, tuve un sueño con un tío que había fallecido. En él, este tío en cuestión estaba cargando un bebé. Me decía que todo estaría bien, que él nos estaba cuidando. Eso de alguna forma me tranquilizó, así que salí del hospital y todo mejoró. A ver, creo que es importante decir que no estoy con el donador de esperma de mi bebé. Sus papás se opusieron desde el inicio e hicieron cosas muy horribles y cuestionables en los primeros meses, cuando él mostraba interés por ser parte de nuestra vida. Y todo cambió de un momento a otro, de verdad. Fue un cambio radical. Cuando él venía y estaba cerca, su personalidad cambiaba. Parecía ser la persona que conocía. Era amoroso, protector, hablaba de metas y futuro como familia, mostraba interés. Pero apenas salía por la puerta, cambiaba completamente. Se convertía en alguien que yo desconocía totalmente. Era frío, desaparecía. Es más, intentaba obligarme a abortar a mi bebé. Decía cosas horribles, hacía cosas horribles. Pero eso, la verdad, no era lo peor. Cada vez que él venía y estaba cerca de mí, era cuando tenía que ir corriendo a urgencias por amenazas de aborto. Ay,
Siempre que venía mi embarazo se complicaba. Después del sueño con mi tío, mi salud, mi humor y el bebé mejoramos bastante. Pero él vino a visitarme y al día siguiente amanecí en un charco de sangre. Cuando me paré, la sangre no paraba de bajar de mis piernas. Pensé que de verdad lo había perdido. Afortunadamente, no fue así. Pero en ese punto yo ya había notado el patrón y no quise quedarme con la duda. Hablé con un brujito de TikTok. Le pregunté directamente si había alguien detrás de lo que me estaba pasando. A lo que él me dijo que sí. Que alguien no quería que estuviera con esa persona y quería lo que fuera necesario para que mi bebé no naciera. Que lo tenían trabajado, pero que había muchas personas que me querían y nos estaban cuidando a ambos. Y que ellos no iban a permitir que nada nos pasara. Predijo que nos íbamos a separar y que tendría que hacer todo esto sola, que iba a ser un embarazo difícil. Y bueno, el parto aún más complicado. Que él veía una operación y una recuperación bastante lenta. Que me veía saliendo del hospital sola y a mi bebé quedándose internado, pero vivo, siempre y cuando dejara que todo siguiera ese curso, si no regresaba, si dejaba que se fuera. Todo esto sucedió en el mes 4 de mi embarazo. Aún ni siquiera anunciaba en mis redes sociales o a mi familia fuera de mi núcleo que estaba esperando un bebé. Digo, era imposible que el brujito tuviera el conocimiento de todo lo que me dijo. Conforme iba sucediendo todo esto, las cosas paranormales retomaron su curso. Hasta ese momento, nada fuera de lo usual sucedía en mi casa. Pero llegó una noche. Acababa de dormirme, no tenía mucho tiempo. Escuché un llanto. Era muy parecido al de un gatito de un bebé. Así que abrí los ojos, empecé a buscar la fuente y me di cuenta que venía de mi estómago. Era mi bebé. Se me hizo imposible, así que empecé a buscar información. Encontré que sí, que los bebés que lloraban dentro del vientre nacían con dones, a no ser que las madres lo contaran, y obviamente al otro día se lo conté a mis papás en el desayuno. Ahí fue cuando me enteré de que yo también había hecho lo mismo. La verdad, no quería el mismo destino para mi bebé. Pensé que había bloqueado ese acercamiento al contarlo, pero no fue así. La profecía del brujo se cumplió. Me alejé del donador de esperma y mi embarazo continuó. Llegué a mi mes 7. Las patadas llegaron. Sé que dentro de la familia TDT hay madres, así que espero que alguna entienda lo siguiente. Después de un tiempo empiezas a distinguir el tipo de patadas que está dando tu bebé. Si tiene hambre, si está incómodo, si está emocionado. Y bueno, yo no conocía estas, pero también identificas si está ansioso o asustado. Las últimas las conocí una semana en la que me desperté todos los días a las 3 de la madrugada. Principalmente por las patadas de mi bebé. Eran descontroladas para todos lados. Solo se calmaban cuando mi bebé escuchaba mi voz, le decía que todo estaría bien. Ocurrió toda una semana, hasta llegar el viernes. Esa madrugada, algo acompañó a las patadas. Escuché 3 toquidos. Abrí los ojos. Pensé que eran mis papás, pero la puerta estaba abierta. Mi bebé no dejaba de patearme. Volví a escuchar otros 3 toquidos. Busqué la fuente. Afiné mi oído y puse mucha atención. Volvieron a escucharse otros 3. Así que seguí el sonido hasta mi ventana. Mi bebé no paraba de patear. No quise voltear a ver porque no podía hacer nada bueno. Así que cerré los ojos y abracé a mi pancita. Me tapé con la cobija y me obligué a dormirme. Verán, familia Tete, no podía hacer nada bueno porque era imposible que alguien tocara la ventana. Vivo en un 5.º piso. Aunado a esto, mi mamá empezó a escuchar que algo le hablaba con mi voz y le pedía ayuda llorando y a gritos. Varias veces al día iba corriendo a verme en mi cuarto muy espantada porque pensaba que algo le había sucedido al bebé. En muchas ocasiones me encontraba dormida o viendo series,
y solo continuaba con su día o echaba agua bendita y por un tiempo las cosas mejoraban, pero seguía pasando con frecuencia casi todos los días. Todo lo que dijo el brujo que iba a pasar sucedió. Mi parto fue bastante difícil. Mi bebé nació muerto. Tuvieron que reanimarlo 2 veces. Fue extremadamente complicado. Él se tuvo que quedar una semana internado porque no respiró al nacer, pero logró salir de eso. Y lo pude traer eventualmente conmigo a casa. El segundo día que estuvo aquí, salí a desinfectar una mamila y escuché garras arañando la puerta de entrada. Pensé que podía ser el perro de algún vecino, así que me acerqué a ver por la ventana si necesitaba algo, pero no había nada. Pensé que solo sería cosa de una vez, pero conforme mi bebé iba creciendo, empezó a tenerle miedo hasta estar en mi cuarto aún acompañado todo el tiempo. Veía hacia una esquina en particular y comenzaba a llorar desconsoladamente. Cambiamos la dirección de la cama y la manera en la que dormíamos. Mi mamá comenzó a dormir con nosotros y las cosas no cambiaban. Una noche, mi papá se quedó con él dentro de mi cuarto para que mi mamá y yo cenáramos. Cuando regresamos, estaba pálido. Nos pidió que echáramos agua bendita y que rezáramos. No nos quería decir por qué, pero insistimos y nos dijo que estaba cuidando al bebé, pero que escuchó voces. Que pensó que éramos mi mamá y yo que lo estábamos asustando, pero se dio cuenta que las voces venían de la ventana. Hicimos lo que nos pidió, pero por más que insistimos, no nos quiso decir qué es lo que dijeron esas voces. Solo nos dijo que eran cosas horribles y que no teníamos que dejar al bebé solo jamás en ese cuarto, que teníamos que bautizarlo lo más pronto posible. Familia TDT, me da mucha pena decir esto, pero en verdad pensé que estaba exagerando. Sí, habían pasado muchas cosas inexplicables, pero no sentía que fuera una emergencia. Pensé que solo eran sustos. Mi antenita de lo peligroso aún no se había encendido. Pero no pasaron ni 2 días y la vida me probó todo lo contrario. Acababa de darle comida a mi bebé. Estábamos durmiendo, abrazados. Siempre lo cobijo y lo pongo en medio de mi mamá y de mí. Sentí que acababa de cerrar los ojos cuando escuché un grito de mi papá. ¿Qué hace el bebé aquí? Abrí los ojos y vi a mi bebé en los pies de mi cama. Estaba por encima de la cobija y en la orilla. Su cabeza apuntaba hacia los pies. Él tenía sus manitas estiradas, como si alguien lo estuviera jalando de los brazos. Mi papá dijo que se despertó, que escuchó algo raro, que sintió bastante miedo, que corrió para ver qué es lo que nos estaba pasando, pero que no vio nada. Pero encontrar a mi bebé de esa forma lo impactó mucho. Digo, mi bebé acaba de cumplir 2 meses. Era imposible que se hubiera movido de esa forma y que estuviera por arriba de la cobija, en verdad, literalmente imposible. Además, familia TDT, cuando él me despertó, yo seguía sintiendo que estaba abrazada a mi bebé, y entre mis brazos todavía estaba el huequito de su cuerpo. Lo revisamos en la mañana. Tenía marcas rojas en su cuello. Nos dio tanto miedo que esa misma semana pactamos todo para bautizarlo lo más pronto posible. Estuvimos cuidando mucho al bebé durante esas semanas. El día antes de su bautizo, me tomé 2 fotos en mi cuarto frente al espejo, con menos de 1 minuto de diferencia. En una no se ve nada, pero en la segunda se alcanzan a ver 2 rostros. En uno de ellos incluso se percibe un ojo, nariz, sonrisa. En verdad, me dio mucho miedo cuando las vi. Salí corriendo de ahí. Su bautizo fue justo ese sábado y pensé que al regresar ya todo estaría mejor. Pero ayer nos quedamos solos en casa. Estaba mandándole un video a mi primo. En él se veía a mi bebé jugando, haciendo gestos chistosos a la cámara. Pero de la nada, mi bebé se ponía serio. Veía hacia atrás de él. Hizo una cara de espanto extremo. Empezó a privarse del llanto.
Mi gatito estaba dentro con nosotros. También estaba viendo hacia esa dirección. Al mismo tiempo que mi bebé se asustó, mi gato salió corriendo. Ya no se quiso meter a mi cuarto por nada del mundo. Mi bebé estuvo en shock llorando sin controlarse por más de una hora. Por momentos el llanto incontrolable se le iba el aire, se ponía morado. En verdad me dio bastante miedo. Es más, hasta le hablé a mi hermana para que nos ayudara. Mi bebé casi no llora, solo llora cuando tiene hambre, pero es un llanto muy cortito, bajito. Pero mi hermana se asustó mucho porque me contó que sus gritos desesperados y el llanto se escuchaba hasta el estacionamiento de los departamentos en los que vivimos. Mi bebé salió del shock cuando lo metimos con todo y ropa a la regadera a que sintiera el agua calientita y se quedó dormido hasta ahora que estoy escribiendo esto. Tengo mucho miedo por él. Ya no sé qué hacer. No sé si esté conectado al trabajo que le habían hecho o si simplemente es algo paranormal. Bueno, hasta aquí mi historia. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.